Buen día estudiantes, del tema de agua hoy vamos a ver la primera parte que es fuentes de agua. En este capítulo vamos a tocar el tema del agua dentro de las matrices alimentarias. Recordemos que cada uno de los alimentos está compuesto principalmente por agua. Dependiendo del alimento, la cantidad de agua que éste va a tener va a diferir. Y el agua va a ser uno de los componentes, en el caso de los alimentos, que va a tener diferentes funciones, que van a ir desde disolvente hasta otras funciones más específicas que vamos a ver ahorita más adelante. Pero en la mayoría de los alimentos el agua va a constituir un disolvente. Dentro de las fuentes de agua que nosotros conocemos, todos sabemos que la mayoría del planeta, que aquí lo vemos en esta diapositiva, está compuesto por agua. Un 75% del planeta está compuesto por agua. De toda esta agua del planeta que nosotros vemos, ese 75%, de ese 75%, el 100% que constituye 97% es agua salada, que no está apta para el consumo humano o que no está apta para el consumo de ciertas especies vegetales. El restante 3% sí está adaptada, ¿verdad? O si se puede utilizar tanto para consumo humano como para el consumo de ciertos vegetales. De este 3% restante, de todo este 3% restante que estaría representado aquí, un 68,7% está dentro de lo que son las capas de hielo, en los casquetes polares, y un 30,1% constituye agua subterránea, o sea, que pasa por debajo de los mantos propiamente del subsuelo. Queda un 0,9% que está de forma superficial, ¿verdad? Más bien un 0,3% que está en forma superficial, de la cual un 87% de ese 0,3%, un 87% se está constituida, o más bien se encuentra en los lagos, y apenas un 2% se encuentra en los ríos, que es la mayoría de los lugares de donde sale, propiamente los ríos, es de donde sale el agua, en el mayor de los casos, para lo que son los regadíos, y también para la disposición de lo que es el consumo humano. Entonces veamos que realmente de todo el gran 75% de agua que tenemos dentro del planeta, apenas nos queda, una vez que ya vemos todo esto, ¿verdad? La distribución global del agua que vimos aquí en este gráfico, apenas nos queda únicamente un 0,025% del agua potable, ¿verdad? Agua que consideramos para el consumo humano. Entonces realmente el agua, si bien es cierto, parece ser un recurso tan importante, tan abundante dentro del planeta, realmente un porcentaje muy pequeño es el agua, ¿verdad? O el contenido de agua del que podemos depender. Entonces eso es más o menos lo que es la distribución de agua dentro del planeta. El agua, ya se ha visto esto, o posiblemente lo han visto, los estudiantes que ven este video lo han visto en otros en otras materias, o inclusive en la secundaria o en la primaria. El ciclo del agua es bastante extenso, que viene desde simplemente la evaporación, un cambio de estado de naturaleza endotérmica que se da a través del sol, una simple condensación del agua hacia la atmósfera, una evaporación, perdón, una posterior condensación, ahora sí, en forma de precipitación, que es un cambio de estado exotérmico en el cual simplemente tras un enfriamiento el agua se vuelve a condensar. Dentro de esta agua de la precipitación obviamente se van a alimentar lo que son los árboles, se van a alimentar todo lo que son las especies vegetales, que ahorita eso lo vamos a ver más posteriormente, y se va a empezar a dar el escurrimiento de agua de los ríos. Obviamente, o básicamente del agua de los ríos se va a dar lo que es todo el ciclo que nosotros vimos ahorita, que es simplemente la formación de las lagunas, el utilizar las corrientes de los ríos para regar siembros y todo este tipo de utilidades, ¿verdad? Que se le da al agua a nivel agronómico principalmente, y parte de por filtración o por lixiviación se va a ir dentro de lo que son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas posiblemente luego pueden volver a salir propiamente al océano, donde nuevamente pueden ser utilizadas dentro de lo que es la evaporación. Veamos que al hablar de ciclo realmente estamos hablando de que si vamos a interrumpir una de estas fases, ¿verdad? Sobre todo vamos a hacer uso inadecuado de los ríos o uso inadecuado del agua potable que se encuentra almacenado en las lagunas o
propiamente hacemos uso inadecuado dentro de pues, esas aguas que fueron tratadas de forma inadecuada pueden volver a ser redistribuidas dentro del ciclo, causando problemas obviamente de contaminación en todo lo que es el ciclo, ¿verdad? Todo el agua que ya sabemos que contaminamos dentro de los ríos obviamente puede caer en los océanos posiblemente contaminado. Entonces obviamente esto es algo sumamente general del ciclo del agua, que obviamente vamos a ver ahorita, porque es esa misma agua que nosotros encontramos dentro de los océanos, dentro de las nubes, inclusive la misma agua que proviene de las estrellas es la que se utiliza actualmente para todo, ¿verdad? Dentro de lo que es ahora sí las fuentes de agua, propiamente hacia lo que son los vegetales o los productos de consumo alimenticio, los primeros productos de consumo alimenticio que nosotros vamos a tener van a ser los vegetales, los organismos autótrofos que van a obtenerse propiamente dentro de lo que es la naturaleza. Obviamente estos vegetales van a nacer de plantas, de todo lo que es el reino vegetal, y esas plantas van a obtener el agua principalmente por la entrada a través de las raíces. Ya sabemos nosotros que todo el sistema radicular primario y sistema radicular secundario que constituye una planta va a ser aquel que por medio de las vías de entradas, vías obviamente de entrada dentro de lo que es el sistema de distribución de agua, todo lo que es el xilema propiamente, que es el que se encarga de este caso. El xilema va a ser el encargado de traer por medio de las raíces hacia el tallo y propiamente después hacia cada una de las hojas el agua propiamente que viene de las plantas. Toda la ingesta, la mayoría o prácticamente la mayoría de la ingesta del agua dentro de una planta va a ser tomada por ese sistema radicular. Ese sistema radicular, una vez que toma el agua, la distribuye, como lo dijimos ahorita, a través del xilema, a través de todas las plantas. Obviamente el xilema también va a estar, como ya es de conocimiento de todos, va a estar también encargado de la distribución de lo que son los micronutrientes que vienen inclusive disueltos dentro de esta agua. Una vez que esta agua llega propiamente a las plantas, se va a dar el proceso de fotosíntesis. Obviamente ya es del conocimiento de todos que la fotosíntesis requiere de agua, requiere de grandes cantidades de agua para poder obtener a partir de esas cantidades de agua cantidades importantes de oxígeno gaseoso, que es una de las cosas que se conoce, uno de los beneficios que se obtiene a través de de los múltiples beneficios que se obtiene obviamente a través de la fotosíntesis. Esta agua, ¿qué es lo que hace? Simplemente se utiliza esta agua o el organismo propiamente toma esta agua dentro de lo que son las raíces, dentro de lo que son, las reacciones luminosas para obtener de esta agua los electrones necesarios para excitar lo que es el sistema o el fotosistema 1, ¿verdad? Propiamente dentro de la fotosíntesis. Y a partir de esa toma de electrones propiamente que libera iones hidronio y que genera pues estas reacciones de fotosíntesis, se obtiene el oxígeno, pero se utiliza el agua. Entonces, sin el agua, la primera parte de la fotosíntesis, que es el complejo de reacciones luminosas y de transporte de electrones, sería imposible que se diera. Una vez de que no se tiene este tipo de reacciones, tampoco se va a empezar a dar lo que son el crecimiento de los organismos y propiamente tampoco el crecimiento de las infloraciones, ¿verdad? O el aparecimiento de las flores o los productos o los frutos que vienen a partir de la evolución de las plantas. Entonces, como podemos ver, el agua, resumiendo hasta las diapositivas que llevamos hasta aquí o hasta lo que hemos visto hasta aquí, el agua que proviene propiamente del ciclo propiamente de los océanos, ¿verdad? De la lluvia, ejerce un efecto completamente que no es, más bien se tiene gran dependencia del agua dentro de lo que es la formación de todo lo que nos comemos nosotros, ¿verdad? Todos los alimentos, propiamente dentro de lo que es aquí la fotosíntesis. Obviamente la fotosíntesis ya sabemos que genera una gran cantidad de oxígeno, es capaz de fijar a través del ciclo de Calvin una gran cantidad de azúcares que obviamente después pasan por otras rutas metabólicas a los frutos, ¿verdad? Pero eso no es materia del curso. Principalmente lo que tenemos que ver aquí es que el agua constituye una gran parte de los alimentos. Entonces de esta parte vamos a tener obviamente aquí este primer caso lo debemos los pepinos están constituidos por 95,2% de agua. Eso quiere decir que de todo lo que vemos en el pepino, apenas un 5% es otro material, como por ejemplo las paredes celulares de las vegetales, que están constituidas por celulosa, pero básicamente por deshidratación nosotros podríamos ver que la mayoría del pepino va a ser agua, ¿verdad? Que estamos hablando de un 95,2%. Entonces vemos que si bien el pepino no es un vaso de agua, es una gran fuente de agua.
Y estas grandes fuentes de agua inclusive influyen dentro de lo que es la ingesta de agua dentro de los organismos. Aquí vemos la lechuga, ¿verdad? Que también es importante, un 94,3% masa. Ya sabemos tanto, bueno, por conocimiento de cultura en general se sabe que tanto el pepino como la lechuga como otros tipos de vegetales también son fuentes importantes de agua. Además de ellos vamos a tener otros alimentos como por ejemplo el jamón, que está constituido más o menos de un 55,3% de agua. No toda esta agua obviamente está disponible, ¿verdad? Ahorita vamos a ver más adelante la diferencia entre agua disponible y agua no disponible. Frutas que nosotros podemos imaginarnos que son tan secas como el plátano, ¿verdad? O el banano. Este banano está constituido inclusive de un 73,2% de agua, ¿verdad? Aquí vemos que son porcentajes en masa, ¿verdad? De agua. Son frutas que inclusive nosotros a simple vista decimos que tienen apariencia muy seca, pero están constituidos por grandes cantidades de agua al ser constituidos por vegetales. E inclusive productos que nosotros podríamos imaginarnos que no contienen agua, como la leche pinito, tiene una pequeña cantidad de agua, un 2,5% más. Entonces, todos estos productos, obviamente la leche proviene de organismos heterótrofos. Estos organismos heterótrofos han obtenido agua propiamente de la ingesta de agua y propiamente de la ingesta de los alimentos. Pero como podemos ver, todos estos alimentos, como lo dijimos anteriormente, provienen del mismo lugar, de organismos autótrofos que sufrieron procesos de fotosíntesis en el cual el agua fue importante por ingesta propiamente dentro de la fotosíntesis para la fijación de ellas en las reacciones luminosas, ¿verdad? La fijación de todos los azúcares que provienen propiamente de estos ciclos metabólicos. Además, este consumo de agua, lo dijimos, veamos que gracias a este porcentaje que viene aquí de agua dentro de los alimentos, se puede decir que dentro de lo que es el consumo de agua del ser humano, ¿verdad? Que el ser humano promedio, eso obviamente difiere mucho entre hombre, mujer, niño, una persona mayor, pero en promedio el ser humano va a estar compuesto de un 65% de agua. De ese 65%, el 80% va a provenir del agua que tomamos en bebidas, ya sea bebidas simplemente agua, bebidas como refrescos, y un 20% restante va a venir de los alimentos que le podemos llamar entre comillas sólidos, ¿verdad? Que serían todos esos alimentos que están aquí, que obviamente tras un proceso ellos pierden agua, ganan agua y se consumen en alimentos más elaborados. Esperamos que estos temas relacionados con fuentes de agua sean de su provecho para su vida profesional y como estudiantes.